Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigos míos, un programa más de Vida Saludable. Nos encontramos en casa justamente también con un gran invitado, un amigo, un profesional de la casa del Pingüino que nos ha acompañado en estos años a través de este programa de Vida Saludable, que justamente lo retomamos esta temporada, como también en Pasión Deportiva, nuestro psicólogo Eduardo Pino. Eduardo, gracias hoy día por estar con nosotros. Usted es de la casa y definitivamente siempre hemos acudido a usted cuando obviamente lo necesitamos en el apoyo psicológico deportivo, hoy día más que nunca en este tema de la pandemia. Eduardo, ¿cómo has estado? Hace rato que no los veíamos y bueno, me imagino que también viviendo esta pandemia como lo estamos viviendo todo el mundo. Un gusto, Cristian, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar a todos nuestros auditores para que ojalá que lo que conversemos pueda ser también motivo de reflexión, de conversación, de análisis para todos. Sí, ha sido un aprendizaje constante el estar de alguna manera sometido a una situación de incertidumbre, de cambios permanentes, pero sobre todo de ir adquiriendo nuevas habilidades frente, por ejemplo, a lo que significa el teletrabajo, lo que significa el relacionarse de una manera distinta también con las personas en una situación en la cual no estábamos acostumbrados y que quizás nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir. Justamente, Eduardo, algo que sin duda ni en los mejores cálculos ni en las mejores historias pensábamos que nos podría pasar algo así. Estamos frente a algo que definitivamente nos toma de sorpresa y también con mucha incertidumbre, porque definitivamente siempre pensamos que el día de mañana esto va a pasar y ya han pasado 6 meses y definitivamente como que la paciencia y el desgaste psicológico va produciéndose más allá de que uno mismo si quiere hacer un trabajo psicológico de firmeza, pero sin duda hay momentos que ciertamente nos va pasando la cuenta. Yo creo que es interesante el ir viendo cómo se ha ido dinamizando la situación, en el sentido de que lo que estamos viviendo nosotros ahora no es algo nuevo. Tuvimos como una ventana al futuro respecto a lo que significaba primero esta pandemia en Asia y posteriormente y lo que nos toca más cercanamente Europa. De alguna forma nosotros ya visualizábamos en el mes de enero, febrero lo que nos venía, sin embargo pensamos de que no nos iba a tocar tan fuerte, de que esto iba a ser algo que iba a pasar de forma ligera. Es un mecanismo bastante también conocido el hecho de también negar las cosas y minimizarlas cuando se vienen complicadas, cuando de alguna manera hay una situación en la cual no tenemos, como te decía, un control importante sobre ella. Qué bueno lo que tocaste, a la pasada tocaste, por rápidamente se me vino a la mente 2 situaciones muy claras. Todo el mundo, bueno, encerrémonos en el área de los magallánicos, tomaron algunos la precaución en el sentido de darle la importancia real que era como es lo que es este virus contagioso, y para otros hasta el día de hoy ha pasado como algo que no pesa tanto, como que algo que va a pasar a la ligera. Eso también ha radicado, ¿no es cierto?, el comportamiento de muchos magallánicos con responsabilidad e irresponsabilidad. ¿Cómo evalúas definitivamente el comportamiento del magallánico ante eso? Bueno, es interesante porque si tú ves en las redes sociales hay una corriente bastante importante que está mirando solamente las estadísticas y dice, bueno, la mortalidad es muy baja, por lo tanto, ¿para qué tener que hacer tanta restricción? Y se ha atacado mucho a la autoridad, especialmente por las restricciones a las libertades personales. ¿Ya? Ahora que está el 18, que de alguna manera la gente quiere salir, quiere tener un 18 lo más parecido posible antes, no ha aceptado de que hay una nueva normalidad, un término que se acuñó durante mucho tiempo y que fue bastante
manipulado de alguna forma, pero que al final tenemos que asumirla, tenemos que verlo de una forma bastante más práctica en ese sentido. Pero también está el otro lado, el lado de las personas que están cerca de los servicios de salud, de los servicios médicos, los que viven el día a día dentro de los hospitales, los que están cerca de las camas UCI, de las urgencias. Yo he tenido bastante contacto con esas personas y están bastante afectadas. No creen que esto sea un invento de alguien para... Obviamente hay una cuestión bastante complicada a nivel mundial, de todas maneras, y en eso no lo vamos a desconocer. Pero de que los muertos existen, sí, de que hay una alta contagiosidad, sí, de que hay una situación en la cual tenemos que cuidarnos y que hay que cambiar los hábitos, eso es innegable. ¿Ya? Entonces, como que en algunos momentos yo percibo de que las personas quieren una nueva normalidad, pero sin pagar ningún costo, sin pagar el costo de tener que cambiar sus hábitos, de tener que restringir sus libertades, de tener que de alguna manera sacrificar una normalidad que hasta ahora se ve bastante difícil de que pueda volver a ser, por lo menos en el corto plazo. En la etapa del adulto mayor, ¿cómo siente que se va manejando? Definitivamente son los que están muy en área de riesgo. ¿Cómo has notado en lo que tú has podido quizás observar o interactuar con algunas personas definitivamente de esta pandemia que obviamente los pone ahí en el límite? Bueno, el adulto mayor, nosotros hemos tenido una experiencia con Cavirata, por ejemplo, a través del voluntariado de la universidad, y ha sido muy interesante el poder acompañarlos a través de llamadas telefónicas, a través de conversaciones por parte de los estudiantes. Ellos han aprendido mucho, ha sido muy enriquecedor para ellos, ha sido muy gratificante también para las personas adultas mayores, y creo que eso es lo más importante, el no perder el contacto con ellos, el estar permanentemente preocupados de lo que necesitan, de lo que de alguna manera podrían requerir, y no descuidar tampoco las otras áreas de la salud. El tener en cuenta de que el COVID es un elemento más de los muchos otros, por ejemplo, síndromes metabólicos u otras enfermedades que pudieran tener, y que esas se tienen que mantener al día, tienen que estar los controles, tienen que estar preocupados de permanentemente asistenciarlos. Pero la salud mental, especialmente el adulto mayor, la resiente a través del aislamiento social. Si tú lo dejas solo, si no le estimulas a través de cuestiones muchas veces muy simples para todos los demás, conversaciones, el compartir cotidiano, situaciones de rutinas, de todas maneras el adulto mayor va deteriorándose tanto en su ánimo, tanto en su espiritualidad, así que tengámosles mucha especialmente atención a ellos, y que de todas maneras el confinamiento para ellos siga. El confinamiento se dé de una manera distinta, pero con sobre todo la compañía de las personas que están alrededor. Claro que sí. Te llevo al otro polo, al del 0 a la etapa escolar, digamos 17, 18 años. Algo que para ellos a veces, o los más pequeños, obviamente es más difícil que lo puedan entender lo que estamos viviendo en situación real, sobre todo si a los adultos les cuesta, para ellos también ha sido bastante complicado, porque definitivamente, más allá de que han tenido más o menos menos clases, no voy a decir más, menos clases, pero si su situación del día a día le ha cambiado totalmente, y obviamente lo ha mantenido más cerrado que lo que podría tener cualquiera de nosotros los adultos. Bueno, de alguna forma los niños lo han vivido de una manera bastante compleja, y dependiendo también de la etapa en la cual se encuentren. La comprensión de ellos no es la misma de los adultos. Hay una situación en la cual ellos necesitan mayor movilidad, mayor desplazamiento, una situación de mayor libertad, de establecer, por ejemplo, actividades al aire libre, y muchas de ellas se han visto coartadas por las situaciones de la cuarentena especialmente, y también por la disponibilidad que tienen los adultos de poderlos sacar un momento a pasear, etcétera. Fue un reflejo bastante interesante cuando tuvimos después de la primera cuarentena esta mayor libertad, y tú veías la costanera, veías los caminos que quedan especialmente hacia el sur, la gente haciendo muchas cosas que antes no las hacía, que era el hecho de simplemente ir a caminar al lado del estrecho, pero hacía muy bien, podía dar libertad de desplazamiento, etcétera. Además que se les ha trastocado bastante las rutinas escolares.
la institución de la escolaridad es el segundo, agente después de la familia de socialización, y resulta que a sus compañeros no los han visto en prácticamente todo el año. Claro, sí. Imagínate aquellos que estaban entrando a primero básico, que estaban cambiando de alguna manera de ciclo, que estaban enfrentando algo nuevo, ahora se están relacionando solamente con una pantalla. Así es. Entonces la sociabilidad cambia, la relación tan importante de amistad también cambia, el aspecto de los juegos, etc. Yo creo que es muy importante especialmente la contención emocional que los adultos les podemos dar. Si de alguna manera los adultos no le damos el ejemplo acerca de mayor control, de mayor tranquilidad, de una situación de sosiego, lo más probable es que la emocionalidad respecto a la ansiedad, a la incertidumbre, al aspecto de incluso hasta el miedo, se los vamos a traspasar, y eso va a hacer de que el confinamiento sea mucho más complicado, mucho más complejo, porque tienen menos elementos racionales que lo que se supone los adultos deberíamos manejar. ¿Cuán importante es el apoyo familiar entonces? De todas maneras, yo creo que por ejemplo, algo que se ha visto mucho es la sobrecarga, especialmente de la mujer dentro de la casa, en el sentido de que la mujer, especialmente cuando tiene un trabajo fuera de la casa, claro, se sobrecarga cuando llega muchas veces a la casa, ¿ya? Debido a la poca colaboración que muchas veces los varones le damos, pero de alguna manera ahora está todo dentro de un mismo lugar. Entonces, hacerse cargo de niños a veces que son pequeños, más el cumplir con el teletrabajo, es una cuestión bastante complicada, y ahí es donde todos los integrantes de la casa tienen que estar de acuerdo en cuanto a replantear los roles, en cuanto a el tipo de comunicación que van a tener, establecer rutinas y sobre todo también cuidar esas rutinas, establecer ritos dentro de la semana para que se puedan ir cambiando y puedan de todas maneras ir logrando una mayor organización. Si al final todo esto que tenemos que tratar de llevarlo hacia una similitud lo mayor posible a lo que estábamos antes, dentro de las restricciones que ahora se presentan, y cuidar también las recomendaciones que vienen de la autoridad. Claro que sí. Eduardo, dejé para el final este bloque entre los 18 y 50 y tantos, quizás donde ahí estamos todos involucrados, que tiene que ver con los universitarios, la gente que trabaja, muchos de forma presencial, otros de teletrabajo. Ahí hay también una situación especial porque muchos están trabajando en casa, otros de forma casi obligatoria, definitivamente tienen que acudir a sus lugares de trabajo, y también ahí se produce un poco, no sé si un desorden, pero es una forma distinta a la que como están viviendo uno a otra manera. Sí, el teletrabajo ha sido bastante complicado para algunas personas. Especialmente, por ejemplo, en mi caso, las clases, de alguna forma, los docentes hemos tenido que adquirir habilidades y herramientas tecnológicas para poder estar en contacto con los estudiantes, para poder evaluarlos, para poder de alguna manera hacer la clase lo más llevadera posible dentro de las condiciones, y no descuidar también la calidad de la entrega que se puede ir dando. Entonces, frente a todo eso, todos hemos ido aprendiendo. Creo que ha sido una buena lección para que especialmente muchas veces los docentes que tenían el poder, tenían la autoridad, ahora se coloquen en similitud, a la par con sus estudiantes, de ir aprendiendo juntos, de ir de alguna manera siendo más tolerantes, de ir teniendo también una rigurosidad frente a lo que significa la selección de las tecnologías, de las metodologías, de las herramientas que se pueden ir dando, pero sobre todo hay que verlo no como una carga o no como lo peor que nos pudiera haber pasado, sino como una invitación, un poco obligada, pero invitación en sí, a desarrollar habilidades que hace mucho tiempo ya estábamos invitados a hacerlo. Y el hecho de tener más tiempo ahora en la casa, yo escribí hace unos días atrás acerca de la importancia que tiene, por ejemplo, el aprender. Claro. Veamos Internet no solamente como una fuente de entretención, que es muy legítima, sino que también como una fuente de aprendizaje respecto a tener contenidos, conocimientos y muchos recursos para poder ir adquiriendo, por ejemplo, habilidades distintas, dominios distintos, y que al final, cuando todo esto pase, nos pregunten, ¿y qué sacaste de la pandemia? Aparte de estar encerrado y aparte de quizás refunfuñar un poco por lo que estaba pasando, yo aprendí esto, aprendí esto otro,
fui riguroso, me hice un hábito, por ejemplo. Yo creo que ese es el gran desafío para los que estamos en una adultez media, una adultez tardía, principalmente en etapa productiva, y para aquellos estudiantes, especialmente esos adolescentes, que también ahora pueden colocarse desafíos que están dados incluso por lo que ellos mismos pueden plantearse. Esa motivación intrínseca es como bien interesante de poder justamente desarrollar. El que ha trabajado o que está trabajando de forma presencial, esta situación igual que es bastante anormal para lo que estábamos acostumbrados, con el tiempo igual va produciendo un desgaste y eso tiene que también un poco o va a repercutir en el rendimiento de la persona. Lo que pasa es que, a ver, yo por lo menos observo acá que cuando tú tienes un cambio en un hábito, se supone de que a medida que va avanzando el tiempo y que ese hábito lo vas practicando, deberías irte acostumbrando más y te debería resultar más llevadero. Pero resulta que en estos casos muchas personas, en vez de que se vayan acostumbrando, se van resistiendo más. Claro. Y aquí tiene que ver mucho con el funcionamiento psicológico de las pérdidas. Yo por lo menos lo que percibí a nivel en realidad es una idea sacado de un poco de la teoría, de lo que se ha leído y de las investigaciones que se han hecho también en Europa, que como te decía nos llevan la delantera, es que llega un momento en el cual se da la primera cuarentena acá en Magallanes. Esa cuarentena hace de que obviamente restringamos todo, pero como estaba el temor, el miedo al contagio, tiende a ser más llevadera. ¿Ya? Después se levanta la cuarentena, recuperamos nuestras libertades, ¿ya? Y nos relajamos. Y muchas personas pensaron de que ahí había terminado todo, de que de aquí para adelante todo el camino era en bajada, de que de alguna manera iba a venir una situación de recuperación, sí. Y que en ese momento, cuando estaba el pique en Santiago, nosotros ya estábamos como libres de eso. Como que íbamos saliendo. Como que ya estábamos saliendo y que no íbamos a volver. Claro. En todos los estudios se vio de que esto iba a ser cíclico, de que iban a haber oleadas, sí. De que iba a haber una situación de oscilación entre la normalidad y entre la urgencia, ¿ya? Pero eso parece que se nos olvidó, y cuando vino después, ahora, el momento que estamos viviendo, que ha sido el más complicado, y que como lo ha dicho el alcalde y lo han dicho todas las autoridades y también los expertos médicos, porque esto, ojo, este es un problema médico, es un problema técnico, no es un problema político. La política tiene que colocarse al servicio del fondo médico de cómo se comporta esta pandemia, claro. Y no al revés, no instrumentalizarla de manera política. Entonces cuando nos dimos cuenta que vino esta segunda oleada, que ya más que oleada es como un tsunami, de alguna manera muchas personas empezaron a vivir realmente a conciencia de que esto se iba a instalar por mucho más tiempo, con situaciones de oleada y con bastante descontrol en algunos momentos. Y eso provocó un duelo, provocó una pérdida en cuanto a tomar mayor conciencia. Y esa mayor conciencia no siempre en las personas denota un cambio de conducta o un cambio de actitud, sino más bien una rebeldía, una situación de negación, una situación de decir, no, esto es como demasiado para mí, busquémosle otro tipo de fondo. Claro. Y ahí es donde justamente se da estas oscilaciones en la cual una parte de la población está pidiendo mayores libertades, otra no, dicen mayores restricciones, y resulta que hay un fondo también de realidad económica en la cual muchas de las actividades han paralizado y han perjudicado obviamente el normal desempeño y el bienestar de las personas. Entonces eso también hay que entenderlo en cuanto a que es muy difícil el poder alcanzar los equilibrios hoy en día para poder dejar contentos a todos, para que de alguna manera podamos construir, ojalá, un acuerdo en el cual vayamos todos saliendo de esto. ¿Cómo nos vamos preparando ciertamente para lo que viene? En el sentido anímico, en el sentido de fortaleza mental, de pensar que en algún momento podamos salir rápido de esto, o quizás prepararnos en el corto plazo a decir de aquí a diciembre es difícil que nos recuperemos, por lo tanto me programo, o nos vamos definitivamente llenando de paciencia para pensar que de aquí a diciembre todavía no vamos a tener nada claro. Lo que pasa es que, a ver, así como nos estamos comportando,
Es difícil poder tomar políticas ya cuando obviamente estamos frente a los cambios anímicos y emocionales de las personas que están en una situación distinta a la habitual. ¿Ya? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo personal, muy íntimo, muy de introspección, de asimilación acerca de cómo se está viviendo, de cómo lo estamos viviendo con el conjunto cercano a nosotros, con nuestra familia, con las personas con las cuales estamos dependiendo también, para poder ver de qué manera podemos hacer constructivo esto. ¿Ya? Resulta muy, pero muy interesante el cómo muchas personas se han ido volcando, por ejemplo, a aspectos que antes ni siquiera consideraban. ¿Ya? El crecimiento personal, la reflexión, el mindfulness, de alguna manera todo lo que es crecimiento interno, meditación, aspectos relacionados con una mayor calma, con no enfrascarse en discusiones ya sin sentido muchas veces o que no van a ser conducentes a algún tipo de resultado productivo. El no estar en exceso preocupado de los medios de comunicación y de la contingencia, sino informarnos lo justo y necesario, ¿ya? El poder recuperar de alguna manera la confianza entre nosotros, y algo súper importante también, que es el hecho de verificar cómo este tipo de experiencias nos puede fortalecer para lo que viene más adelante. Es difícil cuando se está viviendo en el momento, es muy muy complicado, pero cuando nosotros empezamos a desarrollar aspectos más de calma, de reflexión personal, de poder preguntarnos lo que verdaderamente importante dentro de nuestras vidas, va a tener algún tipo de sentido de alguna forma, ¿ya? Para que después retrospectivamente podamos ver de que este fue un tiempo de crecimiento, más que solamente de dolor, más que solamente de inestabilidad o de angustia. Sin duda que en el fondo de todo esto es buscar mi equilibrio personal, cómo me siento mejor, como dices tú, dándome quizá un tiempo para todos. Cuánto daña o cuánto definitivamente nos complica, por ejemplo, el hecho de que, como dices tú, informarse lo justo y preciso, porque definitivamente si me pongo en la mañana a ver todos los noticieros, si me pongo a ver las redes sociales, si al final paso metido en este celular buscando todo, y cada rato hablamos del COVID, de las estadísticas que no bajan, cada vez más cifras, definitivamente es un tema que te va deprimiendo si estás abusando mucho de eso. Claro, porque de alguna manera se te vuelve obsesivo, se te vuelve un tema único, empiezas a girar toda tu vida en relación a eso, y hay que tener el equilibrio, hay que estar informado, pero no volver esto el centro de tu vida, porque ya es un tema difícil, por ende los niveles de ansiedad van a subir a un nivel en el cual en algún momento no vas a tener el control sobre ellos. Eduardo, en esta etapa, ¿no es cierto?, en que quizás pasamos más tiempo en casa, para muchos sirvió para rebuscar los álbumes de fotos, recordar un poco el historial de la vida, en algunos el deporte. Hemos valorado situaciones muy, muy especiales. Esa ha sido como la parte positiva de definitivamente podernos nosotros empapar o valorar el mismo hecho de estar en familia, el pasar más tiempo, el de poder valorar cosas simples que la habíamos dejado mucho de lado por el andar del día a día. Bueno, esa es la idea de alguna manera, de que esto sea un momento en el cual podamos verificar ya nuestro funcionamiento. Si muchas veces la rutina y el responder a las necesidades de productividad cotidiana es una cuestión de que nos hace andar de manera muy, muy rápida, muy vertiginosa, y resulta que ahora podemos tener de alguna manera más tiempo de familia. Pero resulta que eso también a muchas personas les ha sido bastante complicado. Claro que sí. Porque no saben muy bien de qué hablar, no tienen la costumbre tampoco, hay una rutina más bien funcional de actividad más que de compartir propiamente tal, y eso hace de que se sientan un poquito perdidos, incluso a veces hasta un poquito incómodos, Claro. porque no necesariamente el cariño que uno le tenga a las personas va directamente relacionado con las habilidades o las destrezas comunicacionales que se puedan establecer con ellas. Entonces muchas veces yo puedo querer mucho a alguien,
pero no sé muy bien cómo hablarle, no sé en qué momentos abordarlo, no sé de qué forma poder decirle que te sientas manera cómodo más tú y que te asertiva. sientas cómodo esa persona. Exacto, aspectos como la asertividad, aspectos como la empatía, las habilidades de escucha, son una de las habilidades blandas que ahora nos pueden servir mucho para poder sacarle justamente provecho a este tipo de contingencia. Claro que sí. Eduardo, ya nos pilla la hora, pero cortito, y quiero que también es como dejar un barniz para futuro, porque obviamente el conversar contigo es muy provechoso. Me manejo en el área de deporte y sin duda que los deportistas estaban pasando una situación bastante complicada en este sentido, ni hablar el de la alta competencia, el del jugar del fin de semana, el de mantenerse en movimiento. ¿Cómo llevamos adelante justamente ese proceso de la persona que está acostumbrada a estar en movimiento? Bueno, yo he visto bastantes videos de deportistas que están subiendo sus rutinas, ¿ya? Hay bastantes rutinas que no necesitan de un gran espacio y que se pueden hacer incluso con el propio peso en relación, por ejemplo, a ejercicios anaeróbicos de fuerza, ¿ya? Y bueno, muchos de los que realmente están permanentemente tienen sus instrumentos también, tienen su equipamiento en casa para poder hacer esto. Muchas veces lo que se recomienda es que por último se busque algún tipo de rutina de ejercicio en el patio o en alguna de nuestras habitaciones, pero no quedarse solamente con esto de que si no puedo ir al estadio, que si no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada. No, hay muchos ejercicios los cuales sirven para poder mantener el estado físico, que hoy en día es muy importante, especialmente por mantener nuestras defensas altas, ¿ya? Yo invito a la gente a mirar ese tipo, por ejemplo, los ejercicios que hace Leonidas Hernández, ya junto con Daniela. Son muy importantes, muy interesantes, invitan a participar a la gente. Su club, si bien no puede salir a la calle, siguen conectados a través de justamente las redes sociales, a través de las plataformas de comunicación. Entonces yo creo que todas estas personas, tenlo por seguro que si les gustaba el deporte, si lo hacían continuamente, se las han arreglado para poder hacerlo. Yo creo que más importante incluso es la invitación a las otras personas, a los que de alguna manera podemos tener algunos hábitos más sedentarios, de no movernos mucho, y que ahora gran parte de la gente se queja que durante la cuarentena he subido de peso, claro, sí, de que estoy consumiendo alimentos más calóricos, que estoy haciendo menos ejercicio, si es que no lo hacía antes, ahora menos lo estoy pensando. No, yo creo que es el momento, ahora empieza a salir más el sol, sí, tenemos como un poquito más de aire, hay más luz también, aprovechémoslo. Esa energía. De todas maneras hay que reciclarla y sobre todo hay que inventársela. No hay que esperar a que llegue sola, sino que hay que ahora creársela, porque en nuestros espacios todos podemos tener algún tipo de recurso para poder hacerlo. Por mínimo que sea, contamos por lo menos con las ganas. Y hablando de fútbol, la Universidad de Chile anda bien. Nos hemos recuperado. Eso me tiene muy eso contento. Te tiene contento. Eso me tiene muy contento. Es una de las grandes cosas que ha ganado con la pandemia, que la Universidad de Chile ande bien. Eduardo, agradecerte que haya estado hoy día con nosotros, ustedes de la casa, repito, y por supuesto compartimos la primera temporada. Hoy día hemos vuelto también a través de esta nueva temporada 2020 con Vida Saludable, y sin duda que el cariño que te tengo y la amistad también me pone muy contento que hoy día estemos haciendo un nuevo programa. Así que te dejo las pantallas para despedirte y esperamos verlos pronto también en algún otro capítulo. Bueno, muchas gracias por el espacio, un agrado compartir contigo como siempre, y sí, darle mucho ánimo a las personas, ya que se cuiden. Ahora, por ejemplo, en este mismo momento nosotros tenemos, la distancia necesaria, ya tú con la mascarilla también, como para poder también tener esta mayor protección entre nosotros. Yo ahora que salga y en los lugares donde ande también siempre la mascarilla, claro, el lavado de manos, todo esto que se ha dicho tantas y tantas veces, ya, y que a pesar de eso a veces nos descuidamos, tenemos que volver a practicarlo. Tengamos, por ejemplo, la confianza en nuestros médicos, en el personal de salud. El personal de salud, yo quisiera rendirles realmente
no decir un homenaje, pero sí reconocer la labor que están haciendo. Sin es duda. una labor sacrificada, con cada vez menos recursos, con una situación con mayor complejidad, ¿ya? Muchos se han enfermado. Sí. Entonces, Arriesgando su vida. exacto, entonces aquellas personas que se quejan de que están todo el tiempo en la casa, bueno, agradezcamos los que tenemos la posibilidad de estar justamente a través del teletrabajo más protegidos, ¿ya? Tú sabes, bueno, mi señora trabaja en el hospital, nosotros pensábamos al principio de que iba a ser inminente que ella se contagiase. Nosotros ya nos veíamos contagiados en marzo, en abril, y resulta que mira, ya estamos en septiembre, ella ha tomado todos los recaudos, ha estado... y ha podido de todas maneras cuidarse en ese sentido, y con eso nos cuida a nosotros. Sin duda. Entonces, Claro que sí. todos nosotros tenemos que tener eso, todas aquellas personas que hacen estos trabajos en los cuales muchas veces no son del gremio de la salud, pero son tan necesarios, las personas que nos traen los alimentos a las casas, que reparten justamente, que se han dedicado al comercio del delivery. Oye, muchas gracias a todos ellos, a las personas que recogen la basura. Yo creo que ese es un trabajo que requiere de todo el reconocimiento de todos nosotros, porque hacen de que podamos mantener la normalidad y especialmente mantener nuestra salud. Entonces, estamos llenos de héroes anónimos en nuestra sociedad. Y entonces, cuidémoslos a ellos también y bueno, Y respetarlos, por y supuesto. respetarlos, y sobre todo reconocer esa labor. Y la mejor manera de darles las gracias a todas estas personas es que nosotros mismos tomemos las precauciones, nos cuidemos, ¿ya? Y no hagamos esto de que simplemente porque yo quiero salir el 18 y quiero esto, quiero lo otro. No, tengamos consideración, y cuando vayan las cosas colocándose mejor, vamos paulatinamente recuperando nuestra normalidad y nuestras libertades. Sin duda, Eduardo, muchas gracias. Reconocimiento, Gracias a como ti. dijiste, a toda la gente que definitivamente de la salud, y a todos los que están desarrollando estas labores que tú muy bien nombraste. Así que agradecimiento para todos ellos, y nosotros también para ti, nuestro agradecimiento, Eduardo, por estar con nosotros. Nos vemos Muchas gracias. en próximos capítulos. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo vida saludable desde otro sector con otra profesional. Vamos y regresamos. Amigos míos, seguimos haciendo Vía Saludable. Nos encontramos con Andrea Bendaño, nutricionista,
Y definitivamente invitarla para este programa y agradecerle que sea parte hoy día justamente de un capítulo más. Andrea, gracias hoy día por recibirnos en tu consulta. Y bueno, es un programa de vida saludable que, como siempre lo digo, lo hacemos entre todos y quien podemos llegar, y los profesionales, por supuesto, para llegar de mejor forma a la comunidad. Y gracias hoy día por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, tenemos mucho que hablar, sobre todo en un tema tan importante como la obesidad, Andrea. Si no, en este tiempo de pandemia nos está complicando. Es más difícil. Muy, es complicado. Andreita, cuando hablamos de obesidad, ¿a qué definitivamente nos referimos? Bueno, la obesidad y el sobrepeso es la acumulación excesiva de masa grasa en el cuerpo, lo cual no es beneficioso, y generalmente el método más básico es el IMC, que es medir el peso con respecto a tu estatura. Entonces se dice sobrepeso cuando es en un rango entre 25 y 29,9, y después de 30 hacia arriba ya es obesidad. Entonces más o menos esos son los rangos que se manejan aquí por lo menos. Bien. Lo que vendría siendo el peso y un poco más o menos eso promediado con edad, con todo. Exacto. Pero el IMC se usa para ambos sexos, de hecho, y para todas las edades. Históricamente, desde el año 75 a la fecha, el tema de obesidad a nivel mundial se ha triplicado. Y aquí entramos los chilenos al top 10. Acá somos... Actualmente... Aquí somos campeones del mundo en esta. Y al parecer no hemos bajado mucho los índices en eso. No, de hecho se da por un desequilibrio. Entonces uno, cuando no equilibra lo que come versus los que gasta, empieza a subir. Andrea, tenemos las tasas altas en obesidad, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Bueno, antes que entremos a Magallanes, ¿cuál importante? Sin duda que es complicado y es delicado, pero definitivamente tenemos las tasas altas tanto a nivel adulto como infantil. Exacto, lo que sucede es que hay un desbalance grande y uno consume más de lo que gasta o hace menos actividad física. De hecho, en niños, 1 de cada 4 niños es obeso, y en adultos, 3 de cada 4 adultos es obeso. Cuando hablamos a nivel nacional, ¿eso tiene mayor influencia en qué sentido? En el tema, obviamente, de la alimentación, pero radica definitivamente en el comportamiento que tenemos como familia, en cómo nos ordenamos, cómo nos estamos llevando definitivamente. En todo, influye en todo, desde la familia como todo, los valores y todo parte desde la familia, pero igual en Chile ahora se están implementando hace poco unos programas como Elige Vivir Sano. Claro que sí. Sí, o el etiquetado de alimentos, que es donde te muestra en cada alimento qué nivel de grasa, si es muy alto, el azúcar, si es muy alto, etcétera. Definitivamente nos pueden entregar la receta perfecta, pero si no la llevamos a cabo y no tenemos la responsabilidad de ordenarnos, va a ser... Depende de cada uno. Sin duda, eso está más que claro. Ahora, en Magallanes hace un tiempo, bueno, hablamos a nivel nacional y en Magallanes no somos las excepciones. Hablamos que el país está dentro de los primeros liderando a nivel mundial, pero Magallanes está liderando a nivel nacional. Exacto, lamentablemente sí, y más ahora con todo esto de la pandemia es más difícil. Andrea, ¿cómo definitivamente podemos en este tema de pandemia? Aquí quiero que me entres a explicar, porque definitivamente acá conjugamos hoy día el sistema nervioso, que queremos que esto pase rápido, están las mismas ansias, esas ansias que nos llevan a definitivamente a comer, a salirnos del... Sí. A ver, si en tema, en fecha y horario normal somos buenos para comer, ahora ya lo redoblamos. No, sí. claro, es como con HD o sin HD, pero aquí ahora con pandemia, sin pandemia. Exacto, no, bueno, algunos tips sobre todo para el 18 es como comer carne, pero con menos cantidad de grasa, la carne más magra que puedas, o el asadito que sea de pollo, de pescado, etcétera, y consumir harta agua. Oye, bueno, somos magallánicos, somos buenos para la carne y para el asado, eso es inevitable. Ya, cuando nos desordenamos un poco, ¿cómo nos equilibramos? Definitivamente. Bueno, hay que tratar de balancear. Uno se puede salir de repente de su dieta, no hay problema, yo siempre lo digo, pero después tienes que volver. Siempre partir de cero otra vez y nunca dejar de hacer actividad física. Es que eso ahí es importante porque definitivamente, a ver, eso lo tenemos que llevar de la mano, ciertamente, entre la alimentación, el trabajo físico. Exacto. Y eso me imagino que también está dentro de lo que tú ciertamente le recetas a tus pacientes. Sí, lo que siempre se recomienda, por ejemplo, en niños menores de 5 años que jueguen todo lo que quieran, se muevan todo lo que quieran. De niños y adolescentes, más o menos es 1 hora al día, y en adultos mínimo media hora al día.
¿Por qué llegamos tanto a la obesidad infantil? Es una ¿Desorden? enseñanza, exacto. Más que nada, bueno, ahora con todo lo de la pandemia es más difícil sobrellevar esto, pero generalmente es un desorden y es un acceso más fácil a alimentos que son más calóricos y generalmente tienen más dulzor, entonces son más ricos al paladar. ¿Cómo podemos controlar las ansias definitivamente? Bueno, ahora en pandemia, vamos, estamos confinados a estar en la casa, idealmente hacer objetivos a corto plazo. Por ejemplo, hoy día voy a hacer esto, esto y esto, y programarse y no quedarse quieto y tratar de hacer actividad física, beber harta agua, consumir alimentos como más integrales porque tienen más fibra. Entonces la fibra te ayuda a la saciedad, te aumenta la digestión y por ahí ir balanceando. Oye, tocaste el tema de la hidratación. Ideal. Reconocer mucho, no es que seamos buenos para tomar, o sea, me refiero a tomar agua, a ponerlo en nuestra rutina definitivamente de tomar agua. Exacto, tomar agua idealmente mínimo 1.8 litros al día, que son como 9 vasitos de 200 ml. 1.8 litros. Sí, mínimo. Por cada tiempo de comida 1 o 2 vasitos de agua. O de té igual puede contar. ¿Té? Sí. Ahí puede ser. De verdad que bueno, sí. Depende de cada uno, pero definitivamente... Sí. Hay que aprender a beber agua todo el Oye, día. ya que tocaste el tema del té, uno en el tema laboral, igual tomar harto café. ¿Eso nos perjudica a la larga o no nos perjudica? El café levemente tiene un poco más de calorías que el té. Y ojalá más descafeinado, porque el cuerpo se tiende a acostumbrar a la cafeína. Entonces siempre hay que balancearlo igual, como todo. ¿Qué tratamiento? Bueno, estamos viendo este tema de la pandemia, Andrea, y sin duda que es un tema complicado para todos y no se sabe para cuándo. ¿Cómo definitivamente podemos llevar? ¿Hay algún tratamiento definitivamente para esto, en este sentido? Para el coronavirus, no hay ninguno así que esté dado y te diga ya haga esto, esto y esto, sino solamente para ir paliando los síntomas que da la fiebre o problemas respiratorios, todos los síntomas derivados de eso sí lo podemos tratar, sobre todo, por ejemplo, la fiebre con una buena hidratación. ¿Cómo has visto al magallánico último tiempo en esto? Entiendo, y sobre todo el tema de las mujeres hoy día no se preocupan más de la figura, del gimnasio, de la dieta, pero los hombres nos cuesta más, yo creo, nos cuesta más. En realidad, siendo sincera, cuando vienen a la consulta, no. Los hombres, cuando se ponen las pilas, bajan mucho más rápido. Más vanidosos en ese sentido, ¿no? Pero todos somos vanidosos, hombres y mujeres. Oye, ¿qué ha significado un poco tu profesión en este sentido? A mí me encanta ayudar. Más que nada, a mí me encanta que aprendan a comer, por ejemplo. No me gusta que vengan y me digan quiero tal dieta porque dietas así estrictas no son buenas. Nunca duran mucho. Y en la salud no te hacen. Es que justamente... es aprender a comer lo que uno tiene que hacer. Entonces, y eso, irlo derivando y viendo tu objetivo. Como aprender a comer para bajar el peso, aprender a comer para subir musculatura, etc. Mira, ahora, un tratamiento de ellos, no sé, vengo acá y estoy en sobrepeso, tengo 5 o 6 kilos de más. Pero el comportamiento es ya, hago todo el trabajo, todo lo que tú me dijiste, bajé esos 5 o 6 kilos, pero después hay que mantenerlo. Exacto, no, ahí hay que cambiar de otra vez. Es que todo se va ajustando, todos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, se van ajustando dependiendo del objetivo, la actividad física, el sexo, los gustos, etcétera. ¿Qué ha sido lo como más complicado de tu tratamiento, de tu profesión? Más complicado, yo creo que ajustar. ¿Sí? Porque cada persona es un mundo. Claro, entonces, es que eso también. Exacto, es bien detallado. Tú pides mucha anamnesis nutricional, pides todo lo que comes, pero después por atrás va otro trabajo de mucho cálculo, sobre todo energético, y eso tiene que ir acorde a los gustos, porque si no le gusta al paciente no le va a seguir. En relación a los adultos mayores, por ahí conversábamos, se entiende que a lo mejor se alimentan menos, comen menos. ¿Cómo reemplazamos definitivamente, no sé, lo que puede, o las calorías que puede gastar una persona entre, no sé, 20 y 50 y tantos años? Claro, es que lo que pasa es que con el tiempo, como todos vamos a ir perdiendo los sentidos, de a poquito, gradualmente. Entonces lo que pasa es que los adultos mayores van comiendo menos, por X motivo, otras enfermedades, etc.
Entonces, cuando van comiendo menos, lo ideal es porcionarle las comidas en menores cantidades, pero que sea algo muy saludable. Entonces comen cada 2 o 3 horas, si les duele la garganta, si les cuesta masticar, etcétera, cambian como la consistencia. Puede ser picado, puede ser molido, más suave, más espeso. Ahí hay que ir viendo dependiendo de la persona. Claro que sí. Acá hay un tema para todo, importante. El alcohol. El alcohol, ¿cuánto nos juega? Bueno. Porque igual pensamos, no, si vamos a dar un vasito, otro vasito, si no, no lo va a afectar tanto, pero definitivamente No, es que el alcohol... rompe todo esquema. Sí, porque el alcohol son calorías vacías, que si bien nos ayuda a sociabilizar, a llevarnos bien, etcétera, sí se puede consumir en ocasiones, no siempre, porque son calorías vacías que no te nutren. Entonces, cada gramo de alcohol tiene 7 calorías. 7 calorías. Entonces, por ejemplo, entre lo más sano, entre comillas, de alcohol sería como el champán. El champán en 180 ml tiene como 70 calorías. Por ahí ya. Como Pero para compartir. Después, exacto. Pero después el vino, por ejemplo, 200 ml, 130 calorías. Y si Y de ahí después, para arriba fuerte dijeron. y después si queremos, no sé, un pisco, 80 cc más, no sé, una bebida cero, son como 330 calorías. Un vaso. Entonces, Y nunca es un vaso. No, y 330 calorías ya es como más de la mitad de un almuerzo. Entonces, si tú comparas, vas Más de la mitad de un almuerzo. Ujú. Es que definitivamente es como el chileno, si bien Charo lo veía ahí, no entiende, pero por eso te estoy llevando a ese plano, porque diga, ya no sé, un vasito, 2 vasitos, 3 vasitos, pero... Exacto, todo suma. Pero mira en el equilibrio hasta dónde puedes llegar, definitivamente. Más de un almuerzo. Exacto, más de la mitad de un Más del almuerzo. almuerzo. Bueno, entonces, si tomas 2 vasitos de piscola con bebida cero, ya tienes más de un almuerzo. El tema de los completos. Ujú. Ese es otro tema inevitable, porque ya no fuimos al alcohol, pero también es inevitable el tema del completo en la casa. Sí, es que los completos depende de la cantidad que uno le ponga y qué le pongas. Por ejemplo, la salchicha ya es un embutido, no es saludable. La palta, por ejemplo, es saludable, pero la palta todo tiene que ir porcionado porque es un líquido saludable y en poca cantidad tiene muchas calorías. Entonces, si le pones mayo, ya se le va sumando todo. Claro, un completo igual le equivale como un almuerzo más o menos, dependiendo del porte y la calidad de los alimentos y todo eso. Claro que sí. Entonces, igual es calórico, si lo piensas así. Más allá de la mayonesa diet y todo Exacto, lo a de la pesar maya- de, es calórico también. Claro, entonces es inevitable. ¿Qué le podemos dejar como consejo, Andrea, a los magallánicos, definitivamente hoy día que estamos viendo esta situación, en el sentido un poco de regularizar el tema de las comidas? Exacto. Pasamos en casa y definitivamente igual, como te digo, es un tema que es inevitable. Sí, no, más que nada que se cuiden, obviamente que si salen se laven las manos, que usen mascarilla, que en la casa aprendan a comer, a hacer colaciones, que sean colaciones saludables, por ejemplo frutas, que no tiendan a comer cosas altas ni en azúcar ni en grasa. Por ejemplo, siempre digo que una marca buena es la Quaker, las barritas, porque tiene sabor brownie y nutricionalmente son bastante buenas, o las marcas en línea, que por ahí tienen menos azúcar y puede ayudar a compensar otras cosas. Antes que me vaya me acordé, porque obviamente mi área es el deporte. Acá también frecuentan muchos deportistas este tema. Exacto. Para ellos, no sé, un deportista que está en sobrepeso, ¿se le hace más fácil el poder bajar de peso? A un deportista que esté en sobrepeso, bueno, es que más que nada es Por la capacidad, por la base Exacto. que ellos traen, sí. por la base, porque el cuerpo tiene memoria muscular. Entonces, si uno le pone ganas y una buena planificación alimentaria, es un poco más rápido todo. Aparte que ya están acostumbrados a hacer deporte, a exigirse, A tener un ritmo etcétera. de trabajo. Exacto. ¿Recorren mucho, no? Sí, No bueno. vamos a pedir nombres de deportistas magallánicos. No, pero ¿Ah? sí, generalmente la gente que le gusta el deporte, realizar ejercicio físico, suele venir a acomodar su alimentación más que nada, en base a lo que está haciendo y sus objetivos. ¿Y en las damas? ¿Muy frecuente? Sí, ambos. Todos ¿Sí? vienen, sí. Más que nada porque, bueno, más que el IMC hay que realizar mediciones antropométricas y para eso te da como mucho mejores resultados, porque uno va sabiendo su cantidad, su porcentaje de grasa, de músculo y en las medidas. Entonces las medidas cuando tú las vuelves a tomar ya te dicen mucho más de si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Oye,
¿Cuánto más o menos un tratamiento, no sé, a ver, pero cuando habláis de sobrepeso, ¿de cuánto? ¿4 o 5 kilos? ¿Más? Depende de cada persona en realidad. Sí, de su estatura, de cuánto cada uno esté pasando. Perfecto. ¿Y cuánto más o menos puede ayudar? Ya, ¿hace cuánto una persona? ¿5 kilos, 6 kilos? Ay, como he dicho lo normal, no va a 6 más. Pero ya no vayamos a 6, 7 kilos, suponte, ¿lo podéis bajar en un mes? ¿Cuánto lo podéis bajar? ¿En 2 meses? Depende del tratamiento. Claro, depende de las ganas que le pongas a la alimentación, que es el 70% como siempre se dice, y después si haces o no haces ejercicio. Como dije al comienzo, es un equilibrio. Entonces, si no gastas lo que consumes, se te acumula. Entonces, si la haces solo la planificación, va a ir bien, súper bien, pero vas a tener un límite. En vez si haces actividad física, puedes bajar mucho más. ¿Y eso requiere un control cercano tuyo? Generalmente yo controlo una vez al mes. Una vez al mes. Perfecto. Entretenido. Andrea, quiero agradecerte este momento que hayamos estado compartiendo definitivamente a través de este proyecto de Vida Saludable, de nuestra nueva temporada. Esperamos poder seguir contando contigo en los próximos programas, porque siempre hay mucho que hablar, mucho del tema. Ojalá me gustaría. Sí, sin duda. Te dejo las pantallas para despedir, dejar invitada a la gente definitivamente también de dónde poder ubicarte, de la gente que quiera definitivamente hacerte consultas. Bueno, ahí está justamente la gente que nos sigue cada fin de semana. Bueno, para todo el que se quiera cuidar es bienvenido. Estoy en el centro Fermín Roca, en Lautaro Navarro, y yo puedo ayudarles en todo, en la alimentación y sobre todo si les gusta realizar ejercicio. Así es, una buena asesoría. Sí. Porque no lo arreglamos solo nunca. Andrea, muchas gracias Día por estar con nosotros. Gracias a ti. Junto a Andrea Bendaño, nutricionista, cerramos nuestro programa hoy día de Vida Saludable. Esperamos verlo la próxima semana con otros grandes invitados y definitivamente haciendo este programa entre todos. Cuídense, que está bastante complicado el tema del coronavirus, de la pandemia, así que seguir adoptando las medidas protocolares y esperamos pronto salir de todo esto. Nos vemos la próxima semana. Chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.